Hola, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la representación matricial de una transformación lineal. Recordemos que una transformación lineal es una clase especial de las funciones. En este sentido, supongamos que tomamos un vector en R2 y deseamos transformar en su reflexión respecto al eje X a través de una aplicación T. Notemos a través de esto que al tener los ejes coordenados X y Y, ubicamos el vector seleccionado X, Y, la parte reflexiva X, menos Y. Entonces yo puedo decir categóricamente que la transformación del vector XY en R2 me manda a una reflexión a través de esta operación. Evidentemente sabemos que esta transformación es lineal, puesto que satisface ambas propiedades. Supongamos ahora que T es una aplicación definida para toda X vector en el espacio vectorial R2, donde A sub θ es una matriz de transformación de rotación. Entonces podemos decir que T es una transformación lineal. Para que quedemos claros de esta situación, vamos a verlo de un tono geométrico, lo que representa esta matriz de rotación. Consideremos sea el eje X, el eje Y. El vector X va a tener componentes X, Y con un ángulo alfa. Luego esto lo rotamos θ grados y ahora la posición de este punto va a estar X', Y', también contenido en R2. Sin embargo, la posición respecto al origen ahora va a estar variado alfa más θ grado, donde este vector va a tener una magnitud que le vamos a llamar R, y esta misma magnitud va a ser la del vector en esta posición. Sin embargo, estamos hablando de una posición X', estamos hablando de una posición X. En este sentido, sabemos que nosotros podemos escribir X en función de R y el ángulo alfa. Entonces X es lo mismo que yo tenga R coseno de alfa usando un poco de trigonometría, específicamente de los triángulos rectángulos. Además, Y es equivalente a tener R seno del ángulo alfa. Ahora, la posición X' ha de ser R coseno de alfa más θ, y Y' ha de ser R seno de alfa más θ. Si utilizamos las identidades trigonométricas, tenemos que X' es igual a tener R coseno de alfa coseno de θ más menos R seno de alfa seno de θ. Similarmente, Y' es lo mismo que yo tenga R coseno de alfa seno de θ más R seno de alfa coseno de θ. De hecho, notemos que esta parte es X y que esta parte es Y. Por lo tanto, X' yo la puedo escribir como X coseno de θ menos Y seno de θ. Además, R coseno es X y R seno es Y. Por lo tanto, Y' también yo la puedo escribir como X seno de θ más Y coseno de θ. En este sentido, el vector X' y Y' yo lo puedo escribir como
x coseno de teta menos y seno de teta, x seno de teta más y coseno de teta. A su vez, esto es lo mismo que yo escriba la matriz coseno del ángulo, seno del ángulo, la primera columna, menos seno del ángulo, coseno del ángulo, la segunda columna, multiplicado por el vector xy. Y a esto que está acá se le conoce como a teta, matriz que transforma en una rotación. Es por ello que existe una relación intrínseca entre las matrices de M por N y las transformaciones lineales que va del espacio Rn al espacio vectorial Rm. Y dicha relación la vemos reflejada en una representación matricial única, de tal manera que la transformación de cualquier vector que está en Rn, yo la puedo expresar como una matriz de transformación por dicho vector, para cualquier vector X que está en el espacio vectorial Rn. Y es todo esto que estamos hablando lo que implica la representación matricial de una transformación lineal. Supongamos que tomamos el vector 0 del espacio vectorial Rn. Entonces, la transformación de dicho vector es igual a una matriz de transformación por el vector nulo de la misma dimensión. Evidentemente, toda esta expresión de acá, debo cerciorarme que está bien definida la operación producto entre la matriz y dicho vector. Cualquiera que sea esta matriz por el vector nulo me va a dar como resultado el vector nulo. Y esta expresión es una propiedad importante dentro de las transformaciones lineales. Recordemos que este 0 está en el espacio vectorial de partida B, que es Rn, y este 0 va a estar en el espacio vectorial de llegada Rm. Este es mi espacio vectorial V y este es mi espacio vectorial W. Para estar más claro de este asunto, vamos a resolver algunos ejemplos. Antes de iniciar con los ejemplos, vamos a definir 4 elementos de importancia dentro de las representaciones matriciales de las transformaciones lineales. El primero de ellos es el kernel. Consideremos los espacios vectoriales B y W y una transformación que es lineal que va del espacio vectorial B al espacio vectorial W. Entonces, el kernel o núcleo de la transformación lineal se define y denota por, tomamos un vector del espacio vectorial B, tal que la transformación de dicho vector me manda al 0. Como segundo tenemos la imagen. El cual se denota y define como imagen de T es igual a un elemento del espacio vectorial W, tal que dicho vector proviene de una transformación de un vector en el espacio vectorial B. Como tercera definición, la nulidad de la transformación se define y denota por que representa la dimensión del kernel. Finalmente, tenemos el rango de la transformación lineal, el cual se define y denota por la dimensión de la imagen de la transformación. Es importante hacer ver que la nulidad de T más el rango de T nos tiene que dar igual a la dimensión del espacio vectorial B. Si este espacio vectorial es de R3, entonces el número de vectores en la nulidad y en el rango tiene que dar como suma 3 vectores. Si B es de Rn, la suma de los vectores en el kernel más la suma de los vectores en la imagen
tiene que ser igual a n, y así sucesivamente. Para muestra, algunos ejemplos. Una transformación lineal que va del espacio vectorial R3 al espacio vectorial R3, definida mediante esta operación. Entonces, si deseamos calcular el kernel, la imagen, la nulidad y el rango, debemos de hacer una representación matricial de esta transformación. ¿Cómo sigue? Estar compuesta por los números 2, 4, menos 6, menos 1, menos 2, 3, 3, 6 y 9, multiplicada por el vector cuyas componentes son x, y y z. De aquí resulta que la matriz de transición es igual a tener 2, 4, menos 6, menos 1, menos 2, 3, 3, 6, 9. Si deseo determinar el kernel de t, entonces at por el vector cuyas componentes son x, y, 0 tiene que ser igual a 0. En pocas palabras, tenemos un sistema homogéneo de ecuaciones y todos lineales. En este sentido, puedo resolver este sistema homogéneo utilizando los métodos gaussianos. Escribo 2, 4, 6, primera columna, segunda como menos 1, menos 2, 3, y la tercera columna como 3, 6, 9, y el lado derecho todo igual a 0. Empleando las operaciones, la fila 2 menos 2 veces la fila 1 para la nueva fila 2. Lo que estoy tratando de hacer es 0 a este elemento. Y para hacer 0 este elemento, lo que digo es la fila 3 más 3 veces la fila 1 para la nueva fila 3. Al ejecutar las operaciones con las filas correspondientes, obtenemos 2, 0, 0 en la primera columna, menos 1, 0, 0 en la segunda columna, 3, 0, 0 en la última columna, y al lado derecho el vector 0, 0, 0. Recordemos que lo que hacemos es el elemento de la fila, en este caso 4, menos 2 veces por el elemento de la fila correspondiente, 2 por 2, 4, la resta me va a dar 0. Menos 2 por menos 1 es más 2. La resta me va a dar 0. O bien puedo notar que la fila 1 y la fila 2 son múltiplos escalares. De forma similar, la fila 1 es múltiplo escalar de la fila 3. Por esa razón también podemos describir que solamente nos va a quedar una única expresión que tiene por ecuación 2x menos y más 3z igual a 0. X, Y, Z, a partir de la expresión antes determinada, podemos notar de que y es igual a tener 2x más 3z. Sin embargo, las componentes del vector x es x, y vale 2x más 3z y z vale z. Al ser x y z arbitrario, yo puedo decir que x es igual a un escalar alfa y z es igual a un escalar beta. De modo que el vector solución yo la puedo escribir como alfa en la primera componente, 2 alfa más 3 beta en la segunda componente y beta como tercer componente. Este vector puedo separarlo en la suma de dos vectores. Todos los que tengan que ver con la componente alfa más todos los que tengan que ver con la componente beta. De tal manera que la puedo representar como una combinación lineal con los vectores 1, 2, 0 y 0, 3, 1. Luego, el kernel de la transformación es el espacio generado por los vectores 1, 2, 0, 0, 3 y 1. Una vez determinado el kernel, podemos definir la nulidad de la transformación, pues representa la dimensión del kernel, o sea, la cantidad de vectores que representan el kernel. En este caso, la nulidad vale 2. 2 vectores. Recordemos que la imagen de la transformación T no es más que tener un vector W que va a estar en R3, de modo que W proviene de una transformación de un vector B, digamos, que está en el espacio vectorial inicial.
Entonces, en este sentido, yo ya sé que en este contexto, yo ya sé que la transformación lineal es igual a la matriz AT por dicho vector, y esto es igual a un vector W que le vamos a definir como A, B y C respectivamente. Es decir, que lo que tenemos es un sistema de ecuaciones no homogéneo, el cual se procede a resolver de la misma manera, acordándonos obviamente que la matriz AT es 2, 4, menos 6, menos 1, menos 2, 3, 3, 6 y menos 9 como habíamos determinado con anterioridad. Usando los métodos gaussianos para resolver el sistema no homogéneo siguiente, empleamos exactamente las mismas operaciones anteriores. La fila 2 menos 2 veces la fila 1 para la nueva fila 2. Para hacer esto, la fila 3 más 3 veces la fila 1 para la nueva fila 3. En este sentido vamos a obtener 2, 0, 0, menos 1, 0, 0, 3, 0, 0. Y el lado derecho va a estar constituido por A, B menos 2A, C más 3A. Para que tenga sentido este sistema, B tiene que ser igual a 2A y C tiene que ser igual a menos 3A. Entonces, el único vector canónico que yo puedo determinar a partir de esta matriz es el vector 1, 0, 0. Si divido entre 2 me da ese vector, los otros no. Si divido entre menos 1 me va a dar ese vector, los otros no. Si divido entre 3 me da ese vector, los otros no. Entonces, el único vector, no importa qué otras transformaciones por reglones yo ejecute, único y exclusivo es el vector 1, 0, 0, que le vamos a llamar el vector B. Entonces, si yo sé que W es igual, o sea, la transformación de 1, 0, 0, X va a valer 1, Y va a valer 0 y Z va a valer 0. Al sustituirlo acá, esa transformación me va a dar el vector 2, 4, menos 6. Que es el vector W que andábamos buscando. En pocas palabras, es el espacio generado por el vector 2, 4, menos 6. De este modo, yo puedo determinar lo que es el rango de la transformación lineal, pues representa el número de vectores dentro de la imagen y es igual a 1. Verificando que este resultado es correcto, recordemos que la nulidad de la transformación lineal más el rango de la transformación lineal me tiene que dar la dimensión del espacio vectorial de partida. La nulidad nos dio 2, el rango nos dio 1 y esto es igual a la dimensión del espacio vectorial inicial, que es 3. Supongamos que ahora nos piden obtener la representación matricial de la transformación lineal a partir de la información suministrada. Es decir, lo que andamos buscando es la transformación XY, Z. Para ello debemos notar de que este vector XYZ está en el espacio vectorial B, R3. En pocas palabras, yo puedo expresar el vector XYZ como una combinación lineal con los vectores canónicos 1, 0, 0 más Y veces con el vector canónico 0, 1, 0 más Z veces con el vector canónico 0, 0, 1. Si yo ejecuto estas operaciones con los vectores, voy a obtener como resultado X, Y, Z. Luego, aplicando transformación lineal y las propiedades del mismo a esta expresión, resulta que la transformación de X, Y, Z no es más que escribir X veces la transformación 1, 0, 0 más Y veces la transformación 0, 1, 0 más Z veces la transformación 0, 0, 1. Y esto lo podemos escribir porque ya sabemos que X, Y y Z son arbitrarios y estos pueden ser sustituidos por escalares cualesquiera. En este sentido, la transformación T de X, Y, Z es igual a tener X por esto que está acá, está definido como el vector 2, 3. Esta transformación está definida como el vector menos 1, 0 que está en R2. Y esta transformación, que es el vector 1, 1, que es como está definida. Ejecutando las operaciones con los vectores correspondientes, esto nos va a dar como resultado 2x menos y
más z, 3x más 0y más z como segunda componente. Y esto es igual a que yo tenga 2 menos 1, 1, 3, 0, 1 multiplicado por el vector x, y, z, donde este viene siendo la matriz AT. Por tanto, la representación matricial de la transformación está dada por esto. Comprobémoslo. Para el vector canónico 1, 0, 0 tenemos el vector 2, 3 que está en R2. Para el vector canónico 0, 1, 0 tenemos el vector menos 1 como primer componente y 0 como la otra. Utilizamos el vector 0, 0, menos 1. Tenemos 1 como primer componente y 1 como segunda componente. 2 por x, 2x menos y más z, 3x más 0 más z. Les saludó cordialmente su profesor Roberto Javier Ruiz Mendieta. Hasta pronto.